no alcanzamos a comprender porque nuestro amor es limitado, nuestro amor es carnal, nuestro amor la mayoría de las veces se basa en emociones, ¿no? Pero Él decidió amarnos de tal manera que envió a su Hijo a morir y a morir a una muerte de cruz. Y yo te invito en esta hora que hablas tu Biblia, en Nehemías, y descubriremos un poco más de ese amor y qué implica para nuestras vidas. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y cuando lo encuentres, si te pones de pie y le damos lectura, ¿no? Para no perder la costumbre. No está el pastor, pero nosotros sí. Dice, ¿ya lo tenemos? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, estaban en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Puedes tomar tu lugar. El pueblo de Israel había sido cautivo por Babilonia. Había sido llevado cautivo, pero ya se encontraba libre y era un remanente que había salido del exilio, que había salido de la cautividad, que había regresado a Jerusalén. Pero cuando ellos regresan a esa ciudad de su cobijo, esa ciudad amurallada, esa ciudad que Dios les había entregado desde su promesa, dice que estaba en ruinas. Sus muros destruidos, sus puertas quemadas. Era una ciudad completamente destruida. Como pueblo, estaban totalmente expuestos a las naciones vecinas, a sus adversarios. No había más muros, no había que los cubriera, no había protección, no sentían, y no que no sintieran también, sino que no tenían realmente esa protección. Era un pueblo que se encontraba totalmente derrotado. Eran exiliados que habían dejado la cautividad en Babilonia, pero habían llegado a una... ¿Ahí? No, bueno, perdón. Como casi nadie se sube con aretes, por eso no le hallan aquí los hermanos del sonido. No es cierto, seguimos. El pueblo había salido, era un pueblo exiliado, había dejado la cautividad en Babilonia, pero había regresado a la redención de su bendición, ese lugar que Dios les había dado como promesa, pero estaba en ruinas. Ellos en ese momento se encontraban como un pueblo totalmente derrotado. A los ojos de los adversarios y las naciones, era un pueblo que no inspiraba más que dolor. Para los malos, hasta burla, porque su condición no era la condición que Dios les había dado cuando les entregó esa tierra. Me acompañas al capítulo 2, verso 13. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde entonces lo había declarado yo a los judíos.
y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dios había impactado a Nehemías para reconstruir esa ciudad, para hablarle al pueblo, para alentar al pueblo de que era necesario restaurar los muros de Jerusalén, para alentar al pueblo a volver su corazón y su vista a Dios y no conformarse y no limitarse a la condición de exiliados. Y no decir, estoy libre, pero seguían viviendo en angustia, seguían viviendo en oprobio. Y Él les dice, venid y reconstruyamos el muro y no estemos más en oprobio. El pueblo no había entendido en la condición en la que estaba. Ellos estaban viviendo como exiliados. Ellos no estaban viviendo más como el pueblo de Israel, como ese pueblo poderoso. Y no porque ellos eran los fuertes, sino porque Dios estaba con ellos. Pero la condición en la que ellos se encontraban era deprimente. El pueblo de Dios fue llevado cautivo. Sale de esa cautividad y llega a un lugar que les pertenecía, que era su tierra, que era su casa, que era su lugar de cobijo, su refugio, y estaba completamente en ruinas. Y dice Nehemías que empezó a recorrer la ciudad y empezó a entrar y ver la condición en la que estaban. Y dice que llegó un punto en la que no se podía pasar a causa de todo el desastre y el derrumbe, ¿no?, de los muros caídos. Imagínense esa ciudad, quiero pensar que es como cuando pasa un terremoto, ¿no? Todo caído, todo destruido, donde se suponía que debía haber calle, no había calle, donde se suponía que debía haber puerta, no había puerta. Estaba completamente destruida Jerusalén. Y él empezó a ver la situación, pero no se limitó, porque él sabía que Dios le había llamado a restaurar y que si Dios un día había hecho cosas grandes ahí, iba a volver a suceder. Él reconoció el mal que había en la ciudad y el mal también que había en el pueblo. El pueblo se había olvidado de Dios, se había olvidado de las promesas de Dios, se había olvidado que era el pueblo de Dios. Y estaba viviendo como sus vecinos vivían y dictaban. Y peor aún, vivían en opresión y vivían según el ritmo que su adversario dictara. Sus hijos estaban, muchos de ellos, viviendo como esclavos en servidumbre porque no tenían manera de pagar, no tenían manera de tener comida. Vivían oprimidos. Pero seguían en esa condición, no se habían dado cuenta en la condición en la que estaban. Se habían olvidado quién era su Dios y qué era capaz de hacer su Dios por ellos. Lo olvidaron por completo. Y si empezamos a escudriñar como ellos, nos podemos ver reflejados. ¿En qué condición nos encontramos el día de hoy como pueblo de Dios? ¿No estamos más en la cautividad? ¿Somos libres? Pero ¿en qué condición está nuestra vida? Nuestra Jerusalén, que es nuestra casa, que somos nosotros. ¿Realmente estamos viviendo en esa plenitud, en esa bendición? ¿Somos un pueblo fortalecido o estamos cautivos de la ansiedad, del temor? ¿Estamos al acecho de nuestro adversario?
Nuestros muros están edificados. ¿Cómo estamos? Realmente se marca una diferencia entre la gente del mundo que no conoce a Dios y nosotros. Realmente los que están a nuestro alrededor pueden ver que servimos a un Dios vivo que nos guarda, que nos levanta, que nos prospera. El pueblo estaba completamente expuesto a todo lo que les rodeaba y estaban sujetos y cautivos a la situación que se presentaba día a día. No había muros, no había vallado, no había cobijo. Se habían conformado a vivir como exiliados, ¿no? Y voy a usar una palabra que usamos mucho en México, a las caiditas. Pues a ver qué llega hoy, a ver cómo sale el día, a ver qué logro hacer, ¿no? Esta es mi condición, tengo problemas, pues ni modo. Vivían al día a día. No tenían un propósito porque habían olvidado el propósito de Dios, habían olvidado el llamado de Dios para ellos como pueblo. Y Nehemías entendió que mientras los muros no fueran reedificados, seguirían en oprobio. Esos muros habían sido derribados, esos muros habían sido destruidos a causa de su desobediencia y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios, en su amor y su misericordia tan grande, les sacó de la cautividad y regresó a ese remanente, a esa tierra que les había entregado. Dios no les quitó esa protección. Ellos en sus propias decisiones, en su desobediencia, en olvidar que todo lo que ellos eran y tenían venía de Dios, entregaron su vida, se olvidaron de Dios y el enemigo vino y los tomó como presa. Pero Dios los regresa de Babilonia porque hubo quienes empezaron a clamar y llega este remanente, pero era un remanente que se había conformado a vivir por vivir. Decían, soy libre, no estoy más en cautividad, pero esto es lo que hay, y se conformó. Pero entonces Dios viene y levanta a Nehemías y les recuerda quiénes son como pueblo. Y les dice dónde están parados y les dice, olvidamos a nuestro Dios. Y Nehemías le recuerda a Dios, y no porque Dios lo haya olvidado, sino declarando la promesa, diciendo, Señor, tú dijiste que si nosotros faltamos, que nosotros pecamos, pero que si nos arrepentimos, tú nos vas a volver a reunir de donde quiera que estuviéramos y nos ibas a levantar una vez más, ibas a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Y ellos necesitaban escuchar eso. Y Dios levantó a Nehemías y Nehemías dijo, se puede, porque Dios está con nosotros. ¿Cómo están nuestros muros? El pueblo vivía en tristeza, con ansiedad, en derrota total espiritual, en bancarrota espiritual, claro, pero en bancarrota también financiera. El pueblo no tenía dinero. Sus hijos estaban como sirvientes. Debían, si siguen leyendo Nehemías, ellos debían tanto dinero y no había manera de pagarlo. Estaban realmente en una situación difícil. Era un pueblo que vivía en opresión. Era un pueblo que no conocía lo que era el gozo y lo que era la libertad de vivir cada día pleno en Dios y saber que no importan las dificultades, Dios está contigo. Pero no era un pueblo que reflejara el poder de Dios. No había ningún muestra ni hallazgo en sus vidas de victoria. Era un pueblo que vivía en derrota diaria. Nada de lo que hacían funcionaba. Porque cuando Dios está contigo, aunque las cosas salgan mal, Él torna todo a tu favor y te bendice.
Porque cuando estás con Dios vienen las pruebas, pero tu vida y mi vida no viven en derrota y en decadencia. Y no estamos en ruinas. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú internamente? ¿Te sobrellevan las emociones? ¿Te domina la ansiedad, el temor, la ira, el enojo? Ellos vivían así. Estaban expuestos, sus emociones estaban completamente al día, porque no habían reconocido que necesitaban a Dios. No habían comprendido que si buscaban a Dios, esa ciudad iba a volver a ser lo que un día fue y mejor. Hace unos momentos cantábamos, creo que viene lo mejor. Y decía otro canto, restáurame, purifícame. Y Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pero ¿en qué condición nos encontramos el día de hoy? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Nehemías dice que fue y hizo un recorrido. Y necesitamos nosotros comenzar a hacer ese recorrido en nuestra vida espiritual y decir como David, examina, oh Dios, mi corazón. Porque en el día a día no nos damos cuenta que nos hemos estado alejando de Dios. Y cuando tomas una decisión, la tomas primero en tu razonamiento o vas a Dios. Y cuando algo te gana, un sentimiento por alguna situación o una emoción, dejas que brote eso o respiras y vas a Dios en ese instante y te acuerdas de la palabra donde dice lo que tienes que hacer, o solo llega la emoción y despotricas. El pueblo estaba viviendo de esa manera. No había cobertura. Estaban expuestos. Vivían en Jerusalén, pero no en la Jerusalén prometida. No eran más esclavos, pero no vivían en la tierra que Dios les había prometido y no vivían como pueblo de Dios. Estaban en ruinas y completamente derrotados. Dice el verso 17, les dijo pues vosotros, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías les recordó quién era Dios. Nehemías les recordó qué pueblo eran. Y es que Dios les dijo desde un inicio, y serás para mí una nación santa, pueblo escogido por Dios, para mostrar las virtudes de quién soy yo. Y cómo nos está viendo la gente a nuestro alrededor. ¿Cómo nos ve? Nos ve que en medio de los problemas nos mantenemos de pie, que Dios nos bendice, que Dios nos prospera, o nos ven como uno más que medio vive. El mundo sobrevive. El mundo sobrevive. La situación es muy crítica. Financieramente, socialmente. Hoy ya todo se vale.
Y lo que es correcto delante de Dios es malo. Entonces, para ellos ya todo es normal. ¿Cómo nosotros estamos marcando nuestra vida cada día en aquellos que están a nuestro alrededor? Para el mundo ya es normal que un hijo llegue y le diga, ay, ¿sabes qué, papá? Pues nací hombre, pero no soy hombre, ¿eh? Para el mundo es muy normal. Bueno, ya otra vez ya se divorció, no pasa nada. Otro más en la lista. ¿No? Ay, su hijo tiene problemas, otro más, no pasa nada. Pero para el mundo es impactante cuando dicen, este tiene problemas, ella tiene problemas, su situación con su marido, su esposa está crítica, pero se levanta, pero pelea, pero su paz no se cae. Ella no se rinde ante las circunstancias, ella va y se rinde a Dios y Dios la levanta, ¿no? Eso es lo que el mundo necesita ver y eso es lo que estaba perdiendo el pueblo de Israel. Claro que el pueblo de Israel tenía adversarios, claro que era una ciudad atacada, porque no le gustaba al enemigo ver una ciudad amurallada y protegida y un pueblo bendecido. Pero la diferencia era que cuando venían los ataques, Dios peleaba por ellos. Porque cuando eran maltratados, Dios actuaba a favor de ellos. Pero porque iban al Padre. Porque sabían que era el pueblo de Dios, porque eran los escogidos de Dios. Y no por creerse que eran escogidos de Dios, sino porque empezaron a caminar en lo que Dios les había dicho que tenían que caminar. Él les dijo, si guardas mis mandamientos. Y el pueblo sabía que si se acataba la palabra de Dios, iban a ser prosperados, iban a ser bendecidos. Era decisión del pueblo. Él les dijo, esto es para tu bendición y esto es para tu maldición. Tú decides cómo caminas. Hace rato cantaba Iván y decía, guíame tú, porque es mejor lo que tú tienes para mí. Dejamos que sea Dios quien nos guíe, quien seleccione, quien predetermine nuestros pasos. ¿Realmente nuestra mente y nuestras emociones las rendimos a la palabra de Dios? ¿O nosotros hemos decidido caminar en nuestro propio argumento, nuestra propia opinión? Y ahí es donde probablemente es que esos muros fueron destruidos. Esas puertas fueron quemadas. Esa protección que teníamos, esa bendición plena, no está más con nosotros. Porque tomamos tal vez malas decisiones. Porque nos olvidamos de vivir en la presencia de Dios todos los días. Y es que el hombre espiritual no tiene que estar todos los días de corbata, ¿no? Serio, pretendiendo ser algo que no es, no. Eso es religiosidad. El hombre espiritual depende de Dios cada día. Y le dice, Señor, hoy es difícil, ayúdame a llevar este día. Dame la dirección, guía mis pasos, ayúdame a actuar de la manera correcta, a tomar las mejores decisiones. Pon tus palabras en mi boca, dame discernimiento. Cumple hoy tu propósito en mí. Y antes de yo tomar una decisión, voy rápido a Dios y le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Prospera tú la obra de mis manos. Eso es lo que le estaba faltando al pueblo de Israel. Regresó a Jerusalén, pero internamente seguían cautivos, tenían esa mentalidad de cautivos. No estaban viviendo como un pueblo libre. Pero entonces dice que Nehemías les dijo, reconstruyamos, restauremos, reedifiquemos y dejaremos de vivir en oprobio. Y habló y les recordó quién era Dios y entonces ellos dijeron, hagámoslo, levantémonos y edifiquemos. Y dice que esforzaron sus manos. Y esforzarse es sacar fuerzas cuando ya no tienes, creer que puedes aunque veas que no, a tus ojos no se puede, porque no estás en tus fuerzas ni en lo que tú piensas, sino le estás creyendo a Dios y estás dejando que sea Dios quien actúe a tu favor y a través de ti. Para Dios no hay nada imposible. Él levantó muertos. Él dio vida a huesos secos. Los que nos limitamos somos nosotros, al no creerle a Dios, al no buscar a Dios, al no tener esa dependencia divina. Estamos en la iglesia, no somos más cautivos, pero vivimos como exiliados.
Porque ni encajamos al 100 con el mundo, pero tampoco hacemos la diferencia como hijos de Dios. Y hay cosas que en el mundo nosotros aceptamos y vivimos igual. Pero la única diferencia en nuestras vidas es que decimos que somos cristianos y venimos a la iglesia y oramos, ¿no? Y leemos la Biblia en la casa, pero no estamos teniendo intimidad con Dios. La presencia de Dios no es una realidad, su espíritu no nos está guiando. Y dejamos que todo pase. Y nos rendimos. No, esta situación es difícil, no se puede. No puedo más. Y nos rendimos ante las circunstancias, no nos rendimos ante Dios y le decimos, Señor, esto me rebasó, pero tú eres poderoso. Y lo que para mí es imposible, para ti no, aquí estoy, Señor, y decido caminar en tus promesas y decido someterme a tu palabra y me va a doler, porque no quiero hacer lo que me pides que haga, pero lo voy a hacer creyendo que tú tienes lo mejor para mí. Y es que la vida del cristiano es una vida práctica, todos los días. Es una vida práctica de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y cuando estamos caminando con Dios y la palabra está siendo nuestro alimento diario, somos asertivos en tomar las mejores decisiones porque es el Espíritu de Dios quien nos está guiando. Es práctica. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿No? Tú determinas cómo vivir tu día a día. El problema va a estar ahí, pero yo determino creerle a Dios y mantener mi paz y mi gozo, o yo determino sumergirme en la ansiedad, en la depresión, en la agonía, en la angustia, en el enojo. Yo decido, porque tú y yo controlamos nuestras emociones. Tú y yo tomamos las decisiones. Dios nos dio libre albedrío. Él solo nos propuso todo lo que tiene para nosotros, pero en nosotros está el decidir cómo voy a llevar mi vida. El pueblo había decidido vivir en ruinas. Claro que estaban en dolor, sus muros estaban caídos, sus puertas estaban hechas trizas, pero eran presa de todas las situaciones a su alrededor. Vivían peor que los otros pueblos, porque conociendo a Dios, vivían en deterioro cada día. Y ahí es donde nosotros necesitamos examinar nuestra condición. ¿Cómo estoy yo, Dios? ¿Cómo está mi corazón? ¿Ya veo lo mal normal? ¿Ya no peleo cada día por mi condición? ¿Ya no me preocupo por guardar mi corazón? ¿Realmente estoy escuchando tu voz? ¿Cómo estoy empezando a ver las circunstancias que atravieso todos los días? ¿Con los ojos de la fe o con los ojos de mi mente, de mi carne? ¿Cómo estoy hoy delante de ti? Dios no quería que el pueblo viviera en esa condición. Dios quería levantar al pueblo de Israel. Dios quería mostrarle al mundo quién era Dios y que les había llamado y les había escogido con el propósito de bendecirlos y que los pueblos conocieran quién era Dios. Dios no quiere que tú y yo estemos viviendo en derrota, en ansiedad, en la angustia de que tenemos que pagar deudas y no hay manera de pagarlas, en la angustia de buscar trabajo y no tenerlo, de sufrir todos los días porque el negocio no anda bien, de que todos los días tengamos problemas con el hijo, con el esposo, con el vecino, con el hermano. Esa no es la condición a la cual Dios nos llamó, pero la decisión está en nosotros cambiar las circunstancias. Dios no quiere vernos con unos muros destruidos y unas puertas quemadas a fuego. Dios quiere que esos muros vuelvan a levantarse, que volvamos a tener fuerza, que volvamos a ser un pueblo que camina con Dios, que le crea a Dios, que es guiado por Dios. Esa es la vida que debe tener el cristiano, una dependencia divina diaria.
Y es donde necesitamos nosotros recapitular y revisar los daños y la condición en la que estamos. Como Nehemías, Señor, ¿hace cuánto llegué a tus caminos y dónde estoy parado el día de hoy? ¿Desde hace cuánto te conozco? ¿Dónde estaba? ¿A dónde me llevaste y dónde me encuentro hoy? Dios te dio promesas. Dios tiene un propósito. Dios tiene un llamado para ti. ¿Estás viviendo esa promesa? ¿Se está cumpliendo ese propósito, ese llamado que Dios tiene para ti? David decía, escudriña, Dios, mi corazón, examíname, pruébame. ¿Cómo estoy? Y no es fácil examinarnos y no es fácil decirle a Dios, escudriñame, porque seguramente van a salir muchas cosas ahí que están en ruinas, que hay que quitar, que hay que escarbar y va a doler. Cuando Nehemías empezó a recorrer ese lugar y cuando él supo la condición de Jerusalén y del pueblo, empezó a llorar. Y 4 meses oró y buscó la dirección de Dios a causa del dolor de la condición de ellos. Y cuando llega y ve todo aquello destruido, se impactó, pero él sabía que Dios podía volver a hacer las cosas. Puede que encuentres muchas cosas ahí, cosas que se quemaron y que tú pensaste que ya no había, pero a lo mejor ahí hay cenizas. Situaciones que ahí se quedaron sin arreglar, sin solucionar, que te están impidiendo avanzar a lo que Dios tiene para tu vida. Áreas de nuestro carácter que tenemos que cambiar, que no hemos querido cambiar, rendirle a Dios y nos han estorbado para ser bendecidos. No soy más esclavo, pero esas áreas siguen gobernando. Esas actitudes, esas acciones que no cambio, siguen gobernando y entonces no puedo tener esa bendición, esa plenitud de gozo que Dios tiene preparado para mí. Porque a ellos les tocaba reedificar. Porque los que tenemos que trabajar somos nosotros. Dios nos va a llenar de su presencia, Dios nos va a dar de su poder, Dios nos va a llenar de fuerzas nuevas, Dios va a acomodar todas las cosas. Cuando Nehemías salió, el rey le dio cartas para los gobernadores con los que se iba a encontrar y le daran el paso libre. Y no solo eso, le dio un ejército que lo cuidara y le dio todo lo que se necesitaba para restaurar aquel lugar. Y Dios tiene lo mismo para nosotros, pero necesitamos dar el paso. Necesitamos actuar en obediencia, creerle a Dios y Él nos va a dar las cartas para que el que está adelante te deje pasar. No hay puerta que Dios no pueda abrir. No hay adversario que Él no pueda derribar. Lo más difícil que tú y yo podamos estar enfrentando, Él lo anula. Y Él va a traer la provisión que tú necesitas. Pero necesitamos accionar, creyendo en obediencia. Y el pueblo se esforzó y dice aquí, para bien. Híjole, yo creo que hemos perdido muchas de las bendiciones de Dios para nosotros por esto. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo están los muros de tu vida? ¿Cómo están los muros en tu matrimonio? ¿Tienes esos muros fortificados, fuertes, para que tus hijos vivan seguros? ¿Para que cuando venga el ataque del adversario no le peguen? ¿Estás edificando esos muros para que tu esposa sea guardada y viceversa? ¿Tienes muros sólidos? Esos muros que Dios levantó de protección, ¿los has cuidado? ¿Los has estado manteniendo? ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu puerta, la puerta de tu corazón? ¿Está sellada
y nada va a pegar, y viene el impacto, y viene la decepción, y viene el dolor, pero se mantiene esa puerta guardada para Dios, o tu corazón está completamente hecho trizas, porque vino la decepción, porque vino la tristeza, porque vino la frustración, porque vino el enojo. Probablemente, a lo mejor estás enojado con Dios sin darte cuenta, o te das cuenta, pero guardas ese enojo. Y es que, claro que pasa. ¿Cuántos de nosotros podemos estar enojados con el papá o la mamá y seguimos hablándoles? Y seguimos yendo a su casa, pero no estamos de acuerdo con ellos si hay algo que no nos parece. Y con los hijos de Dios pasa lo mismo. Y por eso estamos en ruinas espirituales. Y esas ruinas espirituales nos llevan a tener una vida emocional inestable. Y nos llevan a vivir una vida mediocre, de exiliados, una vida en ruinas, una vida que estoy casado. ¿Por qué estoy casado? ¿No? Pues este es el trabajo que me tocó, pues ni modo de darle otro día más de trabajo, que salga, ¿no? It is what it is, como dice el gringo. ¿No? Señor, si yo no puedo hacer nada con mi hijo, que le vaya bien, pero no te pones de rodillas. No es que lo estés dejando en manos de Dios, sino que te estás rindiendo ante tu condición. Y Dios puede hacer todo nuevo. Restaurar lo que perdimos. Restaurar nuestra condición. Vernos como Él nos ve. Y necesitamos empezar a decirle: Señor, ayúdame, enséñame a verme como tú me ves. Porque si yo me veo como tú me ves, voy a poder trabajar en esas áreas que no he rendido a ti, y voy a poder ver que soy un hijo tuyo. Y que como hijo de Dios tengo derechos, pero también responsabilidades. Y que si me alineo a esas responsabilidades en obediencia, en amor, creyéndote todos esos derechos, van a estar sin tener que yo reclamarlos. Porque son míos. Porque el Padre tiene la cuenta abierta, emocional, física y financiera, cuando el Hijo camina alineado al Padre, a la voluntad del Padre. Y es ahí donde tenemos que empezar a examinar y reconocer: Señor, estoy viviendo un tiempo de prueba donde el adversario está golpeando, o verdaderamente me aparté y me conformé y mis muros están tirados y mis puertas están quemadas. ¿Estoy en ruinas o tú estás trabajando conmigo? Dios no estaba aquí trabajando con el pueblo, porque el pueblo no estaba buscando caminar con Dios. El pueblo decía: soy un pueblo apartado, soy el pueblo de Dios, pero no vivía como pueblo de Dios y no buscaba la dirección de Dios. ¿Cómo estamos hoy? Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que vivamos ese tipo de situaciones. Va a haber problemas. Jesucristo dijo, ¿no? En el mundo vas a tener aflicciones, muchas, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero no es lo mismo vivir circunstancias de aflicción, o donde vienen momentos donde nuestra fe es probada, donde Dios está forjando nuestro carácter y permite situaciones difíciles, a vivir en ruinas. Es muy diferente. Y podemos estar en ruinas espiritualmente y emocionalmente, y ya nos conformamos con eso. Hay cristianos hoy que están pasando tiempos muy difíciles, pero en lugar de reconocer su situación, la hacen a un lado y viven en ruinas. Hay muchísimos cristianos que sus hijos, conociendo a Dios, son hoy homosexuales, ¿y sabes qué hacen? Mejor hacen como que no pasa nada. Lo omiten, no hablan de eso, y ellos mismos no quieren ver esa realidad, porque no quieren edificar, reedificar, porque reedificar cuesta más que construir, porque tienes que quitar escombro, y quitando ese escombro va a doler, porque vas a ver lo que tenías, lo que Dios había preparado, y hoy ya no está.
quitar el escombro es muy complicado, ¿no? Aquí hay ingenieros y arquitectos. Es más fácil solo aplanar la tierra, cierto o falso, y trabajar en cimientos que quitar todos los escombros, volver a aplanar la tierra. Es más caro, es más costoso, porque aparte tienes que revisar la tierra, porque esa tierra ya se erosionó. Cuesta, duele, pero se puede con Dios. ¿Dónde estás el día de hoy? No estés más en oprobio. ¿Qué te está quitando hoy tu paz, tu gozo? Ven, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Empieza a recordar las promesas de Dios para tu vida. No te conformes a vivir como el mundo está viviendo. Señor, ya pasó. No. Empieza a pelear por ti primeramente y después por los tuyos. Señor, sana mi tierra. Señor, sana mi alma. Y entonces, Señor, sana y dame las fuerzas para trabajar en la sanidad de los míos. Porque quiero vivir conforme a tu llamado y propósito para mi vida. No podrás tener riquezas físicas, financieras. Eso no es importante, pero cuando tienes las riquezas espirituales, puedes disfrutar todo. Y nada te ata y nada te oprime. Necesitamos reconocer dónde estamos, reedificar los muros. Y es decisión. Dios decidió amarnos. Nosotros decidimos si amamos, decidimos si perdonamos. A veces no puedes ver ni en pintura, ¿no?, a la esposa o al esposo o al hijo, pero es tu decisión. Si quieres que Dios restaure, si quieres que Dios una vez más muestre su poder a tu favor. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, si es tu deseo, Señor, ¿dónde estoy parada hoy? Examina mi corazón, ayúdame a examinar mi vida, cómo han sido mis caminos delante de ti, cómo están mis muros, cuál es la condición en la que hoy me encuentro. Ayúdame a reconocer mi condición, ayúdame a ver cómo está mi casa. Señor, gracias por este día. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque las promesas que tú nos diste siguen ahí, no se invalidan. Y si nosotros estamos dispuestos a ir a ti y buscarte, tú haces todo de nuevo. Gracias por la libertad, porque nos sacaste de la cautividad del pecado. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos y no como exiliados. No queremos ser un pueblo que vive en ruinas. No queremos ser un pueblo que se conforma a vivir como los de alrededor viven. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en esa gracia tuya diaria, donde ese poder sea una realidad en nuestras vidas, donde la ansiedad no nos domine, donde nuestras emociones y sentimientos no nos controlen, sino que seas tú, mi Dios, guiándonos. No queremos ser cautivos del temor, no queremos ser presa de la ansiedad. Señor, queremos que seas tú en nosotros. Ayúdanos a edificar una vez más, reedificar esos muros. Ayúdanos una vez más a levantar esas puertas, mi Dios, y no dejar que nada entre a mi corazón ni a mi mente. A edificar esos muros, mi Dios, cuando viene el adversario, no hay manera de brincarlos ni derribarlos, porque eres tú guardando mi vida, mi familia, los míos, el ministerio, la iglesia. Porque si somos un pueblo bendecido con muros fortificados, entonces la gente va a ser atraída a ti, y entonces como pueblo vamos a cumplir el propósito de proclamarte. Entonces las iglesias comenzarán a estar llenas de gente que anhela cambiar su condición, dejar de ser esclavos para venir a ser hijos. Señor, ayúdanos
porque no queremos vivir como exiliados. Que esta situación no nos limite. Tú sabes cuál es tu situación, la que te ha estado mermando tu paz, tu gozo, en la cual no te has podido sentir pleno y no has visto la mano de Dios. Es tiempo de decirle: Señor, aquí está, guíame tú. Decido hoy comprometerme contigo, decido hoy a caminar contigo, decido hoy cambiar mi condición y la de los míos, las de mis generaciones. Decido hoy proclamar quién eres tú en mi vida. Señor, bendice a tu pueblo con tu presencia hoy. Guíanos, enséñanos, alienta nuestros corazones, mi Dios, para tomar el lugar que tú nos has dado. Renueva nuestras fuerzas, Padre, y danos el valor para quitar los escombros en nuestra vida, para poder enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar. Probablemente tendrán que ir a pedir perdón. Probablemente, Señor, tendrán que hablar, porque por no hablar tantos problemas hay. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. En este día, oh Dios, habla a nuestro corazón, impacta nuestro espíritu con tu presencia. Y recuérdanos que tú eres el Dios que hace todo de nuevo. Y que si lo hiciste una vez, lo harás otra vez. Y que si decidimos esforzarnos y reedificar, viene lo mejor, Padre. Gracias.
con la congregación porque Dios allá está abriendo una obra y es gracias a su gracia. Así es que vamos a ver el video que nuestros pastores nos enviaron. Entonces puedes orar creyendo que Dios lo puede hacer. Y esa mamá oró y Dios le concedió un hijo. Y este hijo se convirtió en un hombre capaz de creer que cuando oraba los cielos podían intervenir a su favor. Y lo que voy a leerte es la consecuencia. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta este momento Dios nos ayuda. Eso es lo que significa esa palabra. Esto implica entonces que en la vida de toda persona hay un antes y un después. Antes de conocer al Señor, nuestra vida giraba en un entorno totalmente distinto. Probablemente con éxito, victorias, un estilo de vida grato, pero con un enorme bancarrota espiritual. Verdad absoluta que eres tú, Jesús. Señor, gracias porque sé que tú estarás equipándoles para realizar esa labor espiritual, física, material, en cualquier ámbito, para ser ministros con el poder de tu Espíritu Santo, respaldados por tu mano, Señor, con sanidades, con prodigios y Dios, con dones de lo alto, para que en el nombre de Jesucristo liberen a los cautivos y Dios, proclamen la bandera del Evangelio, levantando en el poder de tu nombre, Señor, esa verdad absoluta que transforma vidas en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos esta enorme oportunidad que mis hermanos han abierto su corazón, y esa es la primera de las actividades que tú esperabas para llevarles a la senda del servicio. Los dedicamos en el precioso nombre de Jesús y te agradecemos, Señor, porque aún continúa esa misión de levantar nuevos hombres, nuevas mujeres para tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este video nos lo enviaron nuestros pastores para estar orando también nosotros. El pastor antes de irse decía que más que una obra que ellos están abriendo, que también él como pastor es para nosotros como iglesia respaldar en oración a esta iglesia hermana que se está abriendo en Puerto Rico. Y creo que este es un ejemplo de lo que hoy escuchábamos en la predicación, cómo una vez que Dios nos reconstruye, poder servirle, poder dejar nuestra vida y nuestra comodidad a una vida de servicio. Y eso es lo que hoy los pastores Alexis y Milka hoy están haciendo, porque ya son pastores. Alexis y Milka dejaron su vida de comodidad para servir a Dios. Así es que vamos a orar por nuestros pastores y esta nueva obra, y vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos muchas gracias porque este remanente, Señor, que siga estando dispuesto a llevar tu palabra, Señor. Aquí está un ejemplo. Hoy en Alexis y Milka, Señor, vemos que tú has decidido levantarles para abrir tu obra y seguir predicando de tu palabra. Te pedimos seas tú con ellos, Señor. Te pedimos tú les levantes, tú les fortalezcas, tú suplas, Señor, cada recurso necesario para que tu obra siga avanzando y siga creciendo, Señor. Que como familia ellos y sus hijos puedan predicar de ti, Señor. Que la grey que es mucha sea puesta, Señor, en tus manos, bajo aquellos guerreros que han decidido ir, Señor. Y asimismo nosotros como congregación hoy te damos gracias y los ponemos delante de ti, Señor. Sigue cumpliendo tu voluntad y propósito para esta iglesia en Puerto Rico, Señor, y para nosotros como congregación. Sigue tú poniendo, Señor, gente que te sirva, Señor, siervos tuyos, y no solo como predicadores, sino con la palabra, Señor, llevar afuera, servir a otros, Señor, en amor. Padre, te agradecemos este servicio, te agradecemos tu presencia, Señor, y te agradecemos tu amor infinito, Padre, hacia la humanidad y nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos y que Dios te bendiga.